Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Es hora de ser héroe. Izuku Midoriya siempre soñó con ser un héroe, aunque pertenece al 20% de la población sin quirk. Un sueño imposible, hasta que un misterioso artefacto alienígena cae en sus manos. Ese encuentro cambiará su destino para siempre. Ya no solo luchará por ser el mejor héroe del mundo, sino de todo el universo. Aliens, poderes fuera de este mundo. Acción, caos y crecimiento imparable. Izuku OP, harem, crossover. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Crossover, parte 4. Deku. En el capítulo anterior. Bien. ¿Pero qué es lo que tenemos aquí? Dijo esto una extraña silueta oscura que solo mostraba sus ojos, los cuales eran de un color rojo carmesí. Y en eso, la extraña figura dio un gran salto de aquella nave para después aterrizar imponentemente justo enfrente de todos. Y cuando todos pudieron ver con claridad quién era aquel sujeto, realmente todos quedaron paralizados por el miedo y por el inmenso instinto asesino y aura oscura que rodeaba a aquel sujeto. Deku. Intimidante, y ahora, ya estoy aquí 5. Actualmente. Todos se encontraban completamente quietos. Ninguno se atrevía a hacer ni un solo movimiento ante este Deku. Su sola presencia hacía que el ambiente se sintiera pesado y denso, como si solo su propia presencia pudiera hacerlos desaparecer en cualquier momento. Pero en eso. Izuku, furioso tú. Deku, burlón yo. Izuku, furioso, al fin te atreves a dar la cara, cobarde. Deku, muy serio, repite eso otra vez, si es que te atreves. Izuku, furioso, haré que pagues por lo que le hiciste a este mundo. En ese instante, nuestro querido protagonista presionó fuertemente su Omnitrix y fue cubierto por una intensa luz verde para después mostrar a Crómico, el cual se veía con un semblante bastante furioso. Y en eso, el Crystal Sapien a gran velocidad se lanzó al ataque para impactar un fuerte puñetazo de energía potenciado con el One for All directamente en el rostro de Deku. Pero Deku, serio, muy lento. En ese mismo instante, antes de que Crómico pudiera conectar el golpe con Deku, este en un parpadeo desapareció de la vista de todos. Esto dejó atónito a todo el mundo, pero más a los dos Izukus, ya que esa velocidad con la que desapareció era algo similar a la de XLR8, pero eso era imposible, en ningún momento Deku se transformó. Pero antes de que pudieran buscarlo con la mirada, de la nada Deku apareció justo al frente de Izuku y le dio 5 fuertes golpes que impactaron fuertemente en Crómico. Por lo que como consecuencia, este terminó siendo mandado a volar contra una de las naves del lugar, quedando mal herido y con el cuerpo completamente quebrado, casi a nada de romperse. Crómico, mal herido, Deku, acercándose a eso fue todo. ¡Qué decepción! Pensé que al ser yo me darías un poco más de pelea. Pero parece que el juego terminó. En ese momento, Deku estaba a punto de dar el golpe final para destruir a Crómico. Pero justo antes de que pudiera dar el golpe, de repente una fuerte y gruesa liana se enredó totalmente en su brazo y lo alejó de Izuku antes de que pudiera atacarlo. Quien había hecho esto fue nadie más que el otro Izuku, quien se había convertido en Wildvine para detener a su gemelo malvado. Wildvine, molesto, como si fuera a dejarte hacer eso. Deku, ¿esa es toda la fuerza de tu agarre? Apenas si puedo sentir que me estás sujetando. En un rápido movimiento, Deku sujetó con su otra mano la liana de Wildvine y la jaló fuertemente para atraer al Florauna hacia él y luego conectarle un fuerte golpe en el estómago que le quitó el aire. Después, Deku sujetó de la cara al otro Izuku y lo estrelló duramente contra el piso, creando un cráter en el piso y dejando enterrado a Wildvine. Deku, serio, no puedo creer lo débiles que son. Pensé que serían un desafío para mí, pero veo que me equivoqué por completo. Wildvine, mal herido, Deku, en fin, ya me encargaré de ustedes más tarde. Ahora, Asmut, estremeciéndose. Deku, ¿quién te dio permiso de salir de tu celda? Creía haber sido bastante claro la última vez que trataste de escapar. Pero veo que no aprendiste la lección, Asmut. Algo serio, yo no tengo por qué obedecer a un vil y patético malhechor como tú. Deku, muy serio, ya veo. Había pensado que hasta ahora había sido bastante cruel contigo, por lo que pensaba cambiar eso cuando regresara del viaje. Pero veo que en realidad he sido bastante considerado contigo.
Parece que tendré que aplicarte un castigo más severo para que aprendas la lección. Al decir esto, a una gran velocidad, Deku se puso enfrente de Asmut y lo sujetó con sus manos para después comenzar a aplastarlo con las mismas sin detenerse. Asmut. Deku. Oh, no, no. No te vayas a desmayar todavía, ni siquiera hemos empezado con la diversión. Deku dijo esto último mientras ponía una sonrisa algo psicótica para después empezar a aplastar el cráneo del creador del Omnitrix únicamente con sus dedos. Sin embargo, antes de que pudiera seguir aplastando la cabeza del pequeño, de repente Deku fue impactado y alejado por un fuerte rayo ultravioleta de Crómico, el cual se encontraba de pie y sin ninguna herida gracias a Dr. Stone y su Kirk, el cual era uno de curación muy eficaz. Crómico. ¿Serio, Stone? Ve con mi otro yo y cúralo. Después, toma a Asmut y váyanse de aquí. Yo mientras me encargaré de retenerlo lo suficiente para que ustedes dos salgan de aquí. Ahora que sé a qué tipo de adversario me enfrento, no bajaré la guardia ni un solo instante. Dr. Stone. Preocupado, pero... Crómico. Hazlo. Dr. Stone. Sin tener otra opción y haciendo caso a la orden del Cristal Sapien, Dr. Stone rápidamente tomó a Asmut entre sus manos para después ir con el otro Izuku para poder curarlo. Mientras tanto, Deku, sacudiendo su traje, veo que no eres tan frágil como creí. Crómico, tronando sus nudillos, te sorprendería de lo que soy capaz de hacer. Deku, ja. La verdad, eso lo dudo mucho. ¿Quieres causar una verdadera impresión? Bien, entonces yo te enseñaré cómo causar una verdadera impresión. Al decir esto, en ese momento Deku finalmente activó su Omnitrix y de inmediato fue cubierto por una intensa luz roja para después mostrar a un diamante un tanto rojizo, similar a un rubí. Diamante. Maliciosamente ¿quieres saber por qué me llaman líder supremo? Bien, permíteme mostrártelo. En ese mismo instante, Deku presionó el símbolo de su Omnitrix. Y al hacer esto, de pronto salieron 4 pequeñas garras de metal a los lados del Omnitrix. Y en eso, de un momento a otro ese diamante se transformó en una versión de él mismo mucho más grande, aterradora e imponente, dejando completamente atónito a nuestro protagonista por la repentina evolución que sufrió aquel Petrosapien. Y en eso, de un momento a otro ese diamante se transformó en una versión de él mismo mucho más grande, aterradora e imponente, dejando completamente atónito a nuestro protagonista por la repentina evolución que sufrió aquel Petrosapien diamante, ese imponente conoce a Diamante Supremo. Crómico. Serio y nervioso, esto se pondrá feo. Diamante, ese intimidante, voy a gozar esto, como no lo puedes imaginar. En ese momento, Diamante Supremo levantó su brazo derecho para después disparar 20 proyectiles de Tadenita en un solo disparo. Al ver esto, rápidamente Crónico creó una barrera de energía enfrente suyo para protegerse de los disparos de Tadenita. Pero nunca se esperó que su barrera fuera fácilmente destruida por uno solo de los proyectiles, como si se tratara de papel. Por lo que rápidamente Izuku trató de esquivar los proyectiles de Diamante, pero desafortunadamente, uno de los proyectiles alcanzó a darle en la pierna derecha del Cristal Sapien, atravesándola completamente y creándole un agujero limpio en su pierna. Crómico, sujetando su pierna a Ark. Carajo. Diamante, ese. Orugo, ¿te dolió? Y eso que apenas estamos comenzando. Al decir esto, Diamante Supremo hizo un solo movimiento con la mano derecha. Y al hacer esto, los proyectiles que había lanzado con anterioridad de pronto dieron la vuelta para dirigirse nuevamente hacia Crómico. Crómico. ¿Pero qué? A gran velocidad, Izuku rápidamente trató de esquivar los disparos como podía, ya que la herida en su pierna le dificultaba poder moverse un poco. Como veía que no podía deshacerse de los proyectiles de Tadenita, Crómico optó por dispararles varios rayos rápidos de energía pequeños para tratar de destruirlos. Pero esto solo empeoró el asunto, ya que los proyectiles absorbieron sus disparos de energía y rápidamente se los devolvían con más fuerza. Izuku se encontraba en grandes aprietos. Los proyectiles no dejaban de seguirlo y cualquiera de sus ataques simplemente no los destruían ni les hacían nada. Era bastante claro que estos cristales de Tadenita eran mucho más fuertes que los de diamante normal, así que sin tener muchas opciones, a Izuku se le ocurrió una idea que tal vez podría funcionar. Crómico, a ver qué te parece esto. En ese momento, Crómico corrió rápidamente a gran velocidad hacia Diamante para después, en el momento exacto, dar un gran salto sobre encima del Petrosapien avanzado para que, de esa manera, los proyectiles impactaran directamente sobre él. Pero...
Diamante S. Serio, patético. En el momento en el que los proyectiles de Tadenita impactaron directamente sobre él, en vez de dañarlo, estos simplemente fueron absorbidos por su cuerpo, sin causarle ningún tipo de daño. Crómico. Ok, debo de admitir que ese plan se veía mejor en mi cabeza. Diamante S. Imponente, y aún no has visto nada. Fíjate en tu pierna. Crómico. Inmediatamente, Izuku volteó a mirar su pierna derecha solo para encontrarse con la sorpresa de que su pierna estaba completamente cubierta por tadenita roja. Pero lo que asustó a nuestro querido protagonista, fue que la tadenita comenzó a expandirse por todo su cuerpo. Al ver esto, Izuku rápidamente comenzó a golpear el cristal con fuerza para tratar de romperlo. Pero no funcionó. Crómico. Exaltado, ¿pero qué es esto? Diamante S. Con burla sorprendido. No solo tengo las mismas habilidades que un Petrosapien, sino también ahora poseo muchas nuevas capacidades. Por ejemplo, mi Diamond Infection. Pequeñas partículas de mi tadenita se introducen en el cuerpo de mi oponente, al estilo de los hongos Cordyceps. Poco a poco serás cubierto por la tadenita hasta que no puedas moverte. Pero descuida, la diversión apenas comienza. Tras decir eso de una manera espeluznante, Diamante Supremo deformó sus manos para crear dos mazos gigantes y empezar a caminar hacia el peliverde. Al ver esto, Izuku rápidamente trató de presionar su Omnitrix para cambiar de alienígena. Pero no pudo hacerlo debido a que este ya había sido cubierto por la tadenita roja de su rival, cosa que lo dejó en un gran aprieto. Y en ese momento, Diamante comenzó a golpear a diestra y siniestra a nuestro querido protagonista con sus mazos gigantes, sin que éste pudiera hacer algo para defenderse ni contraatacar. Izuku estaba recibiendo la paliza de su vida. Ni siquiera All for One fue tan rudo con él, o al menos así lo veía él al momento de recibir el impacto de los fuertes golpes de su rival. Poco a poco, su cuerpo comenzó a agrietarse de nuevo. Lo único que lo hacía mantenerse aún en una sola pieza, era gracias a que poseía una regeneración limitada y a que logró cubrir su cuerpo con energía cromática para crear una especie de escudo alrededor suyo. Pero eso no lo mantendría a salvo por siempre. Tras algunos golpes de más, Izuku ya estaba en las últimas. Un golpe más y sería su fin definitivamente. Y en ese momento, Diamante Supremo estaba a punto de dar su golpe final para acabar con Crómico de una vez por todas y quedarse con su Omnitrix. Pero antes de que pudiera dar el golpe final, en ese momento. Eco, Super Eco. Diamante S. Cubriendo sus oídos Diamante Supremo fue gravemente impactado por un gran ataque ultrasónico de parte del otro Izuku, transformado en Eco, junto con varios de sus clones, los cuales rápidamente aprovecharon la situación para rescatar a nuestro querido protagonista. El ataque ultrasónico siguió impactando con máxima potencia en Diamante hasta que finalmente, este terminó por hacerse pedazos completamente. Eco, liberándolo. ¿Estás bien? Crómico. Adolorido, lo estaré, por cierto, gracias por darme una mano. Eco, olvídalo, tú hubieras hecho lo mismo. Crómico. ¿En dónde están Asmut y Dr. Stone? Eco 4. Descuida, ellos están bien. Mientras estabas peleando contra él, ellos aprovecharon que estaban distraídos para abordar una nave y largarse lejos de aquí. Ahora ya solo faltamos nosotros de largarnos de aquí, así que vamos, te ayudaré a ponerte de pie. Izuku. Destransformándose, gracias. Oye, ¿y cómo lograste usar el Omnitrix? Había visto que se te acabó el tiempo. Eco 2. Asmut me dio una mano haciéndole algo a mi Omnitrix, pero no durará mucho tiempo, así que debemos irnos rápido. Izuku. Espera. ¿Realmente él ya fue derrotado? Digo, no pudo haber sido tan fácil, ¿cierto? En efecto. Algo tan débil como eso no me vencerá tan fácilmente. En ese instante, los cristales esparcidos por todo el suelo rápidamente volvieron a reagruparse en el mismo lugar para después reconstruir a Diamante Supremo tal y como antes, sin ningún tipo de daño. Y ahora, aquel Petrosapien evolucionado miraba fijamente a ambos Izukus con una mirada maligna e intimidante. Diamante S. Sonriendo siniestramente, parece que hoy es mi día de suerte. Deku. Volviendo a la normalidad, un sonorosiano, qué interesante. Lamentablemente, en este universo esa especie está extinta. Pero ahora, gracias a ti, parece que finalmente podré obtener su ADN en mi catálogo. Código de comando, Alphatrix, copiar y descargar escaneo de ADN. Alphatrix. Secuencia de comando de voz concedida. Iniciando escaneo de ADN. En eso, el núcleo del reloj de Deku salió de repente para luego disparar un extraño escáner de color naranja hacia uno de los clones de Eco. Y entonces. Alphatrix. ADN no catalogado ha sido adquirido.
Tras finalizar el escaneo de ADN, el Omnitrix de Deku de pronto mostró un holograma de Eko, cosa que alarmó a ambos Izukus, ya que esto no podía significar nada bueno. Y en eso, vieron como Deku presionó con fuerza el núcleo de su reloj para proceder a ser envuelto en una luz roja y transformarse también en Eko. Pero esto apenas estaba comenzando, ya que en ese momento, al igual que con Diamante, Deku presionó el símbolo de su Omnitrix para de pronto hacer aparecer 4 pequeñas garras de metal a los lados del Omnitrix. Y entonces, de un momento a otro se transformó en un gran alienígena de apariencia robótica, de color rojo intenso y con varios discos extraños por todo su cuerpo. Y en eso, vieron como Deku presionó con fuerza el núcleo de su reloj para proceder a ser envuelto en una luz roja y transformarse también en Eko. Pero esto apenas estaba comenzando, ya que en ese momento, al igual que con Diamante, Deku presionó. Ahora, Deku se había convertido en un sonorosiano evolucionado, el cual dejó atónitos a ambos protagonistas por ver la forma evolucionada de Eko. Eko Supremo. En ese mismo instante, de pronto varios discos del cuerpo del Alien Supremo salieron volando directamente hacia ambos Izukus para inmediatamente atacarlos con un muy fuerte ataque sónico que obligó a los dos a arrodillarse y tener que taparse los oídos debido a la fuerte intensidad del sonido. Eko, despiadado, qué fantásticos poderes. No puedo creer que he vivido todo este tiempo sin ellos, jajajajaja. En eso, de pronto la intensidad de los ataques sónicos de los discos aumentó, causando que ambos protagonistas estuvieran al borde del colapso. Sin embargo, en ese momento, rápidamente Izuku activó su Omnitrix para transformarse en XLR8 y a gran velocidad comenzó a golpear fuertemente cada uno de los discos, inhabilitarlos así y deteniendo el ataque sónico de una buena vez. Al ya haberse librado de aquellos discos, a gran velocidad Izuku se abalanzó contra el Supremo para atacarlo con un fuerte puñetazo potenciado con el 15% del One for All. Sin embargo, no se esperó que el alienígena sónico usara uno de sus discos para inmediatamente crear una pared sónica enfrente suyo que mandó a volar un par de metros al Kinexeleran. Al ver esto, el otro Izuku rápidamente trató de usar sus clones para contrarrestar a su versión avanzada. Pero al ver que era completamente inútil, este optó por cambiar a Cannonball, para inmediatamente hacerse una bola y avanzar a gran velocidad contra Eko Supremo para arrollarlo. Sin embargo, este simplemente usó 4 de sus discos para frenar y detener al Pelarota arboriano como si nada para luego usar sus discos para elevarlo lo más alto que podía hasta el cielo. Y después, Deku se elevó también en el aire para luego usar otros 3 discos para posicionarlos juntos en forma de triángulo y comenzar a crear una esfera sónica para después lanzarla directamente contra Cannonballs. Eko, Sonic Shot. Tras gritar el nombre de ese ataque, la esfera de sonido impactó fuertemente contra Cannonbolt en el aire, causando que este se estrellara duramente contra el suelo y comenzara a atravesar varios pisos hacia abajo mientras seguía cayendo. Pero gracias a la rápida intervención de nuestro querido Izuku, el cual había cambiado a Wildrine, este rápidamente, y como pudo, logró sujetar y frenar con sus grandes lianas a Cannonball, para impedir que siguiera cayendo a través de todo el edificio. Y al momento de tenerlo sujetado entre sus lianas, este rápidamente usó el One for All al 10% para tener la fuerza suficiente como para subirlo rápidamente de nuevo a la azotea. Cosa que así fue. Cannonballs. En el piso, gracias. Wildrine. Agotado, ¿sabes? Deberías ponerte a dieta, apenas si pude agarrarte. Cannonballs. Medio molesto, muy gracioso. Eko, intimidante, basta de juegos. Es hora de terminar con esto. Tras decir eso, Eko Supremo usó todos sus discos para rodear a ambos Izukus para preparar un ataque ultrasónico que definitivamente acabaría con ellos dos. Eko, Sonic Dome. En ese momento, los discos comenzaron a generar fuertes ondas sónicas para después disparar una gigantesca y poderosa onda ultrasónica que acabó con la vida de ambos peliverdes, dejando así a Deku como el ganador de la batalla. O al menos eso es lo que naturalmente hubiera pasado, de no ser porque en ese momento, el Omnitrix de Deku comenzó a parpadear en naranja para después regresarlo a su forma humana. Pero al momento de regresar a la normalidad, este empezó a toser y a escupir sangre de su boca, lo cual dejó sorprendidos a ambos Izukus. Deku. Cof, cof. Maldición, olvidé tomar la medicina, cof, cof, cof. Cannonballs. Pensando, por alguna razón, me recordó a Olmigas. Izuku. Destransformándose, ¿acaso estás enfermo? Deku.
Kof, no es de tu incumbencia, aunque déjame decirte que los viajes constantes por el espacio pueden llegar a ser peligrosos si no tienes el equipo adecuado, Kof. Al ver que su gemelo malvado se encontraba vulnerable en este momento, ambos Izukus rápidamente trataron de ir a atacarlo. Pero debido a los múltiples daños y heridas que tenían por todo su cuerpo, estos no pudieron ponerse de pie. Necesitaban un momento para descansar antes de volver a pelear. Deku. Qué irónico, los tres terminamos en esta situación, supongo que estará bien tomar un breve descanso para reponer energías antes de volver a luchar. Izuku. Algo molesto descanso. Supongo que nos estás tomando a la ligera si propones algo como eso. Deku. Tú mismo contestaste tu pregunta. Además, deberían agradecérmelo. Les estoy dando unos minutos más de vida antes de liquidarlos. Cannonballs. ¿Serio? No si nosotros podemos evitarlo. Deku. Ah, ¿sí? Pues buena suerte con eso, Kof. Izuku. ¿Serio? Entonces, aprovechando esta oportunidad, ¿podrías decirnos qué fue lo que te llevó a hacer todo esto? Deku. ¿Serio? Izuku. ¿Serio? Tienes el poder más grande del universo en tus manos y lo usaste para matar, controlar y oprimir a todo el mundo, simplemente no puedo creerlo. Deku. Muy serio, ustedes nunca lo entenderían, no han tenido que soportar todo lo que yo he sufrido durante mucho tiempo. Izuku 10. Destransformándose, entonces, ayúdanos a entenderlo. Deku. Está bien. Solo porque hoy fue un día productivo para mí. En eso, Deku se aclaró un poco la garganta para comenzar a platicarle a ambos Izukus su trágica historia, de principio a fin. Deku. ¿Serio? Verán, desde que tengo memoria, mi vida antes era buena. Mis padres se les notaba que querían un hijo con un molesto, patético y asqueroso Kirk. Yo, en vez de ver caras de felicidad en mis padres, veía odio, repulsión y asco que lograban ocultar bien con unas máscaras de alegría. Y ese día, por fin revelaron sus verdaderas caras. Flashback. Inko. Furiosa, tú no eres mi hijo, eres solo basura. Isashi. Furioso, tú no eres nada, por tu culpa soy la burla de todos. Izuku, 4 años. Llorando sin parar. Ambos padres le gritaban todo tipo de insultos a su hijo mientras lo maltrataban física, verbal y emocionalmente con mucho odio y sin parar. Fin del flashback. Izukus. En shock. Ambos Izukus estaban en completo shock por esto que escucharon. Simplemente no podían creerlo. Que sus padres de este universo hayan sido tan malditos con él. De tan solo imaginarlo, le servía la sangre a ambos, pero en ese momento, Deku siguió hablando. Deku. Muy serio, así es. Esa fue mi niñez. Soportar maltratos físicos y psicólogos por parte de ellos y de los demás niños todos los malditos días. Y cuando cumplí los 7 años, ellos me echaron a la calle como si fuera un perro callejero, sin dinero, sin comida, sin ropa, sin nada. Con el tiempo aprendí a sobrevivir en las calles por mi cuenta, hurtando, matando, y escapando de la policía y los héroes profesionales como podía. Obviamente, había algunas veces en las que me atrapaban y me dejaban casi con los huesos totalmente rotos o incluso al borde de la muerte. Mientras decía esto último, Deku se quitó brevemente su camisa para mostrarles a ambos Izukus su cuerpo, el cual estaba completamente cubierto por miles de cicatrices que indicaban claros rastros de fuertes golpes o quemaduras, cosa que dejó atónitos a ambos al ver con sus propios ojos las feas heridas que le hicieron. Deku. Poniéndose su camisa, sin embargo, todo cambió ese día cuando encontré el Omnitrix. Flashback. Fuego. Impresionado, y increíble, tengo poderes, finalmente tengo poderes. Jajaja. Sí. Deku estaba saltando de completa alegría porque finalmente tenía poderes. Y eso significaba que al fin podría hacer su sueño realidad de ser un héroe. Fuego. Llorando de alegría, finalmente podré ser un héroe, todo lo que he sufrido y soportado hasta ahora ha valido la pena. Deku. Narrador, pero no fue así, mi sueño no se iba a cumplir debido a una sola cosa. Y esa misma cosa fue mi razón de ser y el porqué de mi gran odio hacia la humanidad. Izuku. Volviendo a la normalidad, aún no puedo creerlo, tengo que contárselo a Himiko, rápido. Tras decir esto, el peliverde rápidamente empezó a correr en dirección hacia un puente, en el cual ahí se refugiaba junto con su razón de existir y salir adelante, su amor, su preciada y amada Himiko Toga. Durante todos estos años, ellos han estado juntos y enamorados desde el día en que se conocieron, cuando Izuku por primera vez mató a una persona solo por algo de comer.
Y cuando lo asesinó, la única persona que fue testigo de ver cómo Izuku mataba sin arrepentimiento a esa persona, fue ella, Himiko Toga. La cual al ver esto, rápidamente fue corriendo hacia el peliverde y lo abrazó como loca, pero cuando ella notó la mirada muerta del peliverde, y sobre todo las heridas que tenía por todo su cuerpo, esta por primera vez en su vida se preocupó bastante por alguien. Por lo que rápidamente lo ayudó a caminar y lo llevó a un pequeño refugio donde ella se hospedaba que había debajo de un viejo puente. Cuando le preguntó a él quién era y sobre su vida, ella se enfureció completamente al saber cómo lo maltrataron y lo que tuvo que soportar solo por no tener algo que los demás tenían. Al ver cómo reaccionó Toga al escuchar su historia, Izuku se alegró bastante y lloró, ya que ella era la primera persona que veía que realmente se preocupaba por él. Desde entonces, ellos se volvieron bastante cercanos. Empezando primero con ser mejores amigos, luego amigos con derechos. Y finalmente terminando en ser oficialmente una pareja y jurándose que estarían juntos por toda la eternidad, sin importar lo que pase. Pero, ese día todo cambió para aquel joven peliverde que poco a poco comenzaba a recuperar su felicidad y su alegre sonrisa. Una sonrisa que desapareció completamente cuando llegó al refugio para avisarle a Toga sobre lo que sucedió hace unos momentos. Izuku, alegre y Miko. Tengo que decirte. Sin embargo, la alegría y la sonrisa de Izuku desaparecieron por completo al ver el puente en el que se refugiaban completamente destruido, pero lo que fue la gota que derramó el vaso, fue al ver mucha sangre esparcida por todo el lugar, y el ver el cuerpo de su amada tirado en el suelo, sin vida. Prohéroe, quejándose, TSK. Maldita perra, me cortó el brazo. Prohéroe 2. Deja de quejarte y ayúdame a llevar el cuerpo a un lugar lejano para quemarlo. Si alguien se enterara de lo que hicimos, nos meteríamos en bastantes problemas. Prohéroe. Sí, tienes razón. Lástima que no pudimos divertirnos un poco con esta perra. ¡Qué desperdicio de... Prohéroe 2. Serio, mierda. Prohéroe. Volteando que... Oh, diablos. Ambos héroes profesionales se pusieron totalmente serios al notar que alguien los había visto, el cual era el peliverde, quien tenía una mirada perdida y sin vida reflejada en su rostro. Prohéroe, actuando como si nada, oye, chico, ¿tú conocías a esta chica? Porque parece que se suicidó. Prohéroe, excusándose, sí, no sabemos qué pasó. Solo queríamos hacerle unas preguntas y de repente se volvió loca, jajaja. Izuku. En ese mismo instante, algo se quebró dentro de Izuku. Y de pronto, una gran e inmensa ira, odio y sed de sangre lo invadieron por completo. Por primera vez en su vida, soltó una fuerte y temible aura e instinto asesino que rápidamente aterró a aquellos dos héroes profesionales que quisieron pasarse de listos. Sin embargo, eso no fue todo lo que ocurrió. En ese momento, la ira, el odio, la furia y la sed de sangre del peliverde causaron que algo en el Omnitrix cambiara, ya que instantáneamente el color verde de su símbolo se tornó a un color rojo como la sangre, mientras que a la vez, los ojos de Izuku cambiaron de ser de un tono verde esmeralda, a un intenso color rojo carmesí. Y entonces... Izuku. Berserk, malditos, mentirosos. Asesinos. Malditos héroes falsos. Dejándose dominar por la ira y gritando con un inmenso odio y dolor, el Omnitrix automáticamente se activó solo y lo transformó automáticamente en fuego. Sin embargo, su aspecto ya no era el de antes, ahora todo el magma de su cuerpo se había tornado en un intenso color rojo sangre y era mucho más intimidante. Y en eso, una gran y poderosa llamarada salió de las manos del pironita, y entonces, nada, un absoluto y abrumador silencio se escuchó por todo el ambiente. Lo único que ahora había en ese lugar, era aquel alienígena ígneo junto con el cadáver de su amada, y un montón de cenizas y restos quemados por todo el lugar. Sin ningún rastro de aquellos héroes profesionales que, sin haberlo sabido, concluyeron la finalización de la creación de un monstruo, y la perdición de la humanidad. Fin del flashback. Deku, furioso. Izukus, en completo shock. Deku, muy serio, ese día, perdí a la persona que más amaba en el mundo. Guardé su cuerpo en un ambiente congelado para conservarlo en lo que hallaba una posible forma de regresarla a la vida, pero fue una búsqueda completamente inútil. Fue entonces cuando desaparecí por 3 largos años, aprendiendo a controlar y mejorando el Omnitrix, desbloqueando así nuevas funciones y obteniendo cientos de alienígenas nuevos. Pero no fue hasta ese entonces que, tras haber atacado Japón y exterminar al más del 80% de sus habitantes, se me ocurrió una gran y loca idea. Pensé, ¿por qué no viajar al espacio?
Fue gracias a uno de mis alienígenas que logré ese cometido. Y fue entonces cuando conocí a unos alienígenas que, con algunas negociaciones, me dieron los planos para la construcción de una máquina capaz de crear clones sintéticos de un individuo. Incluso los muertos podrían regresar a la vida. Fue así como pude recuperarla. Pero ahí no termina la cosa, ya que un día, descubrí algo que cambiaría la historia de la humanidad. Resultó que, todo el infierno que pasé, no fue por culpa de ellos. Izuku 10. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué fue lo que descubriste? Deku. ¿Serio? Fue la sociedad quien convirtió a todos en armas de guerra. Izuku. Confundidos. Deku. ¿Serio? Me refiero a los Quirks, los primeros humanos en tener Quirks. La verdad es que solo el 10% de la población tenía Kirk, pero el gobierno de mierda tenía sus planes oscuros, capturaron a ese 10% con Kirk para desarrollar las armas más poderosas en el planeta, pero ¿qué creen? Nada funcionaba para transferir ese poder a otros sujetos. Pero, un día, cuando emparejaron a alguien normal con alguien con Kirk, el niño que nació de ese experimento resultó tener un Kirk. Sin embargo, su Kirk resultó ser mucho más fuerte y diferente al de su progenitor. Es decir, que los primeros humanos con Kirk fueron utilizados para la procreación de nuevos humanos con Quirks, pero ahí no termina la cosa, no. Ellos querían más y más. Por lo que poco a poco fueron creando niños con poderes más fuertes y únicos entre sí, y cuando nacía algún niño sin Kirk, un Kirkless, estos eran eliminados sin remordimiento para no estropear su cometido. Fue así como ese 10% de la sociedad con Kirk fue aumentando considerablemente hasta llegar a más del 80%. Izuku. Impactados y en shock. Ambos Izukus quedaron completamente impactados y sin saber qué decir al respecto de descubrir este vil y oscuro secreto sobre los Quirks. Entonces, ¿esto significa que también en su mundo sucedió exactamente lo mismo que aquí? Eso no lo podían saber con exactitud. Deku. Sí, yo también reaccioné así, ese es el oscuro secreto inhumano que hay detrás de la expansión de los humanos con Quirks, pero déjenme seguirles contando. Poco a poco, la estúpida población se fue creyendo el cuento de que los niños empezaban a nacer con Kirk, cuando la cruda realidad era que utilizaban a ese 10% como ganado para sembrar las semillas del futuro, un nuevo legado para la humanidad. Pero ahí es donde entra la pregunta, ¿por qué nosotros nacimos sin un Kirk? La respuesta fue tan simple, fue por culpa de los genes de mi bisabuelo, uno de los pocos Kirkles que dejaron vivir. Fue gracias a ese gen que no pude tener un Kirk. Pero ¿saben qué? Me alegro mucho de no haber desarrollado ese asqueroso virus en mi cuerpo. Por culpa de esos malditos, creando armas vivientes como legado para la humanidad, los demás sufrimos y fuimos tratados como basura, como si fuéramos una desgracia para la humanidad. Izuku 10. Impactado, no puedo creerlo. Izuku. Impactado, entonces, si esto sucedió en tu mundo. Deku. No. Es muy improbable que las cosas hayan sido iguales en sus universos. Pero eso nunca lo sabremos, las posibilidades son infinitas. Pero ya nada de eso importa. ¿Y saben por qué? Porque, desde que encontré el Omnitrix, quería tomar el camino del héroe. Pero cuando vi la corrupción, el veneno que intoxicó al 80% de todo el planeta, me di cuenta de una sola cosa, que yo no sería un héroe, pero tampoco sería un villano. No. Pensé en algo mucho más grande. Durante los 3 años que me ausenté, me dispuse a descubrir todos los secretos del reloj. ¿Y saben lo que descubrí? Que nosotros somos Noé, y nuestros Omnitrix son el arca. Izukus. Ya sin saber qué decir qué. Deku. Así es. Asmund me lo contó todo cuando le hice hablar. Fue entonces cuando se me ocurrió una brillante idea. Mi plan maestro, reconstruir este universo desde cero. Verán, en nuestro universo hay 2 caras, la nuestra y una dimensión conocida como la zona oscura, la cual es como un reflejo de nuestros universos. Sonará ilógico y totalmente falso. Pero durante el año siguiente que tomé el control total de la Tierra, logré encontrar un mundo en blanco, un vacío infinito que es el balance de este universo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la vida que antes tenía ya no volvería, ni la de mis seguidores. Así que pensé, ¿por qué no crear un mundo nuevo? Obviamente eso sonaba y era imposible, o al menos eso era lo que creía hasta que mi investigación me llevó al origen de todo. La explosión espacial que, según la gente, creó todo el universo, el Big Bang. Izukus. Deku. Entonces pensé, ¿por qué no recrear el universo entero, pero esta vez hacer uno en donde jamás existieron los Quirks, para que nadie vuelva a sufrir como nosotros sufrimos? Allí es donde entra mi teoría.
Si logro recrear un Big Bang, este universo se destruirá y renacerá uno nuevo desde el comienzo. Izuku 10. Impactado, pero eso te matará a ti y a todo el universo. No tienes por qué hacer esto. Izuku, tienes razón, no puedes hacer eso. Además, también te matarías a ti mismo al hacer eso. Es cierto que hubo cientos de injusticias en nuestro pasado, pero nosotros aún podemos cambiar para... Deku, muy serio crear un nuevo mañana. Entonces dime, ¿dónde está ese nuevo mañana? Izuku. Deku, yo siempre creí en la esperanza. Pero por creer esas estupideces, llegué a ser como soy. Un asesino, un conquistador, la justicia encarnada. Es por eso que, no me importaría morir al momento de reiniciar el universo. Sería un nuevo comienzo, un mundo en donde todos puedan tener una vida normal. Pero ahora, por causa de ustedes dos, parece que tendré que cambiar mis planes un poco. Así que una vez que termine con esta labor, sus universos serán los siguientes en ser reconstruidos. Izukus, muy impactados. Deku, antes creía que, al acabar con la mitad de la vida la otra podría prosperar, pero me demostraron que me equivoqué. Es por eso que haré varios cambios para salvar este universo, aunque me confine a mí mismo en el olvido. Y así, finalmente podré descansar en paz, sabiendo que lo que hice por este universo, y próximamente por el de ustedes, valió totalmente la pena. Y así, podré ver el amanecer de un universo agradecido. Izukus. Ninguno de los dos Izukus sabía qué decir al respecto de todo esto. Aún seguían en completo shock por todo lo que escucharon. Pero después de algunos segundos de asimilarlo todo, nuestro querido protagonista comenzó a hablar. Izuku, entiendo lo que has tenido que soportar. De alguna manera u otra, lo entiendo. Pero, lo que quieres hacer es una completa locura. Deku, serio. Izuku, lo que buscas no es ayudar a todo el mundo, sino un genocidio a nivel universal. Una completamente locura. Terminarás por matar a todos, pero no sin antes matarte a ti primero. Estás completamente loco si crees que te dejaremos hacer eso. Izuku 10. ¿Serio? Así es. No dejaremos que destruyas este mundo, ni los nuestros, ni tan siquiera uno solo. Aunque tengamos que morir en el intento. Deku, serio e intimidante, ya veo. Entonces, que así sea. En ese instante, Deku nuevamente fue cubierto por una intensa luz roja para después mostrar a una gigantesca criatura felina que desbordaba salvajismo puro y absoluta sed de sangre. Cosa que dejó helados a ambos peliverdes, sobre todo a nuestro querido protagonista, ya que inmediatamente supo de cuál alienígena se trataba, y no era para nada bueno. Furioso Roar. Llegó la hora de Rat Supremo. Roar. Inmediatamente, Rat Supremo se abalanzó a gran velocidad contra ambos Izukus para descuartizarlos vivos con sus gigantescas garras. Pero rápidamente, ambos se apartaron del camino, evitando así una tragedia. Inmediatamente, Rat Supremo se abalanzó a gran velocidad contra ambos Izukus para descuartizarlos vivos con sus gigantescas garras. Pero rápidamente, ambos se apartaron del camino, evitando así una tragedia. Izuku, serio y nervioso, ok, no sé si esto funcione, pero veamos qué pasa. En ese momento, nuestro querido protagonista activó el Omnitrix y se transformó en Rat para después soltar un fuerte rugido de guerra que asombró al otro Izuku y llamó la atención de Deku. Rat. Enojado Roar. Déjame decirte algo, gemelo malvado de Rat, Rat te hará ver el dolor con sus propias manos. Raur. En ese momento, Rat se abalanzó contra Subversión Suprema y comenzó a acertarle varios y fuertes zarpazos con sus grandes garras para tratar de desgarrar su carne. Sin embargo, Rat quedó atónito al descubrir que apenas y le hizo unos cuantos rasguños a su gemelo malvado. Y en ese momento, Rat Supremo miró a Subversión Normal de una manera muy intimidante que haría que cualquiera temblara de miedo. Rat, muy intimidante, es mi turno. Inmediatamente Rat Supremo comenzó a golpear a Rat como si se tratara de un simple saco de boxeo, sin que éste tuviera la oportunidad de defenderse o contraatacar. Menos mal que el Supremo no estaba utilizando sus peligrosas y grandes garras afiladas. Porque de ser así, Rat ya hubiera muerto desde el principio. Se notaba que solo estaba jugando con él por el momento. Pero no se sabía cuándo sería el momento en el Deku se aburriría de jugar y le pondría un fin a esto. Y de repente, en un instante, el Apoplexian evolucionado logró sujetar a Ra de la pierna derecha para después comenzar a azotarlo con mucha fuerza contra el piso, una y otra vez, hasta que finalmente terminó por lanzarlo hacia otro lado. Rat. Reincorporándose, Rad, déjame decirte algo, yo malévolo, Rad no se rinde tan fácilmente.
Así que Rat seguirá luchando hasta que patearte el trasero, o hasta que Rat ya no pueda más. Raur. A gran velocidad, Rat comenzó a correr en 4 patas para ir directo contra Deku. Pero antes de que pudiera acercarse a él. Rat, Roar. De pronto, Rat Supremo soltó un gran y poderoso rugido que creó una onda expansiva lo suficientemente fuerte como para sacar volando lejos a Rat y mandarlo a estrellarse contra una de las naves que había en el lugar, terminando por atravesarla entera. Y en eso, a gran velocidad el Apoplexian super evolucionado se acercó a su versión normal solo para sujetarlo con fuerza de la cabeza y elevarlo a su altura. Rat. Déjame decirte algo, Rat te va. Pero Rat no pudo terminar de hablar cuando de pronto su versión suprema empezó a aplastar su cabeza únicamente con su mano. Izuku trataba de hacer todo lo posible para liberarse del agarre de su yo malvado, pero cualquier intento fue completamente inútil. Rat, serio, es hora de eliminarte para siempre. En ese momento, Rat Supremo preparó las afiladas garras de su mano izquierda para atravesar el corazón de Rat de un solo movimiento y eliminarlo para siempre. Pero antes de que pudiera hacerle algo a nuestro joven protagonista, rápidamente el otro Izuku se acercó por detrás y, usando el One for All, dio una fuerte patada hacia la cabeza del Supremo. Sin embargo, gracias a sus instintos, este evadió la patada con suma facilidad. Rat, serio, un lamentable intento, niño. Deberías saber que mis sentidos están muy desarrollados. Un ataque por la espalda solo me hace enojar. Roar. Rápidamente, Rat Supremo arrojó a un lado a Izuku para después a gran velocidad abalanzarse contra el otro Izuku para rebanarlo con sus afiladas garras. Sin embargo, gracias al One for All, el otro Izuku lograba esquivar con suma facilidad cada uno de sus ataques, como si el tiempo se hubiera detenido para él, algo que dejó un poco sorprendido a Deku. Era como si el otro Izuku hubiera desarrollado un super instinto que le permitía esquivar y a veces devolver los ataques del Apoplexian evolucionado. Pero nada dura para siempre, ya que después de algunos minutos de batalla, Deku logró acertarle una fuerte patada que terminó por sacar volando al otro Izuku. Pero gracias a la intervención rápida de Rat, este terminó siendo atrapado justo en el aire para evitar que saliera disparado del edificio. Izuku 10. Desorientado, gracias. Rat. Asintiendo. Rat, muy serio, esto es interesante, por lo que he visto hasta ahora, parece que los dos poseen el, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. El One for All. Izuku 10 Rat. Serios. Rat, intimidante, pero eso no es ningún problema para mí. Ahora, es momento de que los ponga a dormir a ambos. Deku estaba listo para atacar a ambos Izukus en ese momento. Pero antes de que pudiera hacer algún solo movimiento, de pronto apareció en el cielo una nave, la cual estaban conduciendo nada más y nada menos que Asmut y Dr. Stone, los cuales decidieron regresar a la torre para apoyar a ambos Izukus. Y parece que llegaron justo a tiempo. Dr. Stone, fuego. En ese instante, el chico disparó varios misiles teledirigidos directo hacia Rat Supremo para debilitarlo. Pero... Rat, serio, patético. Sin hacer mayor esfuerzo, Rat Supremo comenzó a cortar por la mitad la mayoría de los misiles que le llegaban, mientras que dejaba que los otros impactaran directo en su cuerpo. Pero como era de esperarse, ninguno de los misiles logró hacerle daño. Rat, serio, parece que tendré que ocuparme de ustedes primero. En ese instante, Deku estaba dispuesto a dar un gran salto para llegar a la nave y encargarse de Dr. Stone y Asmut. Pero justo antes de que lo hiciera, de pronto este sintió como todo su cuerpo se volvió totalmente pesado. Y en ese momento, se dio cuenta de quién había sido el responsable de esto. Gravatak. No en mi guardia, hijo de perra. Usando toda su fuerza, el otro Izuku comenzó a levantar y a azotar bruscamente a Deku contra el suelo varias veces para tratar de debilitarlo, cosa que parecía empezar a funcionar. Pero en ese momento, de pronto una gran llamarada azul por parte de Dabi, el cual se había recuperado y llegado a la escena para ser de ayuda, comenzó a acercarse rápidamente hacia Gravatak. Pero antes de que pudiera impactar contra él, de pronto esta fue apagada por potentes chorros de agua, los cuales vinieron de parte de nuestro querido protagonista, el cual había cambiado a Overflow en ese momento. Overflow. Rayos. Esto no puede ponerse peor. Mala elección de palabras.
¿Quién diría que al decir eso, en ese momento, de pronto llegaron cientos de refuerzos enemigos para apoyar a su líder en la batalla? Varios soldados armados con jetpacks o quirks voladores, un mini ejército conformado por 50 clones de Duise, una Toga muy enojada porque le hicieron daño a su amorcito, la cual venía montada en su mascota depredadora, Dabi, y, para asombro y temor de ambos Izukus, varios depredadores de sus alienígenas, ya sean terrestres o aéreos, rodearon por todas partes a nuestros dos jóvenes protagonistas, los cuales tenían una cara que representaba que estaban perdidos. Gravatak. Indiferente, tenías que abrir la boca. Overflow. Nervioso, ok, admito que fue un grave error haber dicho eso. Mientras tanto en la nave aliada. Doctor Stone. Viendo todo esto, maldición, están acorralados. Debemos hacer algo para ayudarlos. Asmut. Tranquilo. Estoy seguro de que ellos encontrarán un modo de salir de esto. Regresando a la batalla. Gravatak. Serio. Overflow. ¿Serio? Oye, ¿aún tienes suficientes energías para ese ataque que hiciste la vez que nos enfrentamos? Izuku decía esto mientras recordaba la vez en la que su otro yo realizó un superataque gravitatorio para liberarse de la gran paliza que le estaba proporcionando Dito en su momento. Gravatak. Es posible, pero solo pude realizar ese ataque cuando me encontraba sumamente enojado. No creo que funcione dos veces. Overflow. Ah. De eso no te preocupes, yo me encargo. Kof, oye, tú, Duise. Duise. ¿Qué quieres, mierda? Duise 23. A sus órdenes, jefecito chulo. Duise 32. Tarado, ese no es el jefe. Overflow. Todos ustedes son unos simples cobardes. Unas gallinas. Duise 12. ¿A quién le dices gallina? Más bien, ustedes son las gallinas. Gravatak. Serio. Duise 15. Así es. Gallinas, gallinas, gallinas. Duise 7. Haciéndole como gallina. Gravatak. Muy serio. Todos los Duise. Gallinas. 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 Gallin. Sin embargo, debido al gran enojo que sentía el otro Izuku por haberlo llamado gallina, en ese momento, todo alrededor comenzó a vibrar y algunos pequeños escombros comenzaron a levitar. Al ver esto, nuestro querido Izuku rápidamente se sujetó con fuerza de donde pudo, sabiendo lo que estaba a punto de pasar. Por otro lado, al ser advertido rápidamente por sus instintos, Deku rápidamente sujetó a Toga entre sus brazos y se cubrió para proteger a su amada del inminente ataque que estaba a punto de ocurrir. Y entonces. Gravatak. Realmente furioso, a mí, nadie me dice, gallina. En ese instante, Gravatak finalmente explotó de ira y creó un inmenso campo gravitatorio que rápidamente hizo que todo el mundo a su alrededor comenzara a levitar y a girar rápida y fuertemente alrededor suyo. Pero los únicos que se salvaron de esto fue nuestro querido protagonista, la nave donde venían Dr. Stone y Asmut, y Rat Supremo junto con Toga, quien este último se aferraba con sus grandes garras al piso junto con su amada en brazos, la cual ella también se aferraba a su amado para no soltarlo. Y en ese momento. Gravatak. Gravity Field. Al gritar el nombre de ese ataque, en ese momento Gravatak extendió con fuerza sus brazos solo para mandar a todos a volar lejos. Los únicos que lograron salvarse de esto fueron Izuku, Dabi, algunos pocos soldados y Duise, Deku y Toga. Al ver esto, el otro Izuku, casi sin energías, rápidamente le pidió a nuestro joven protagonista que le dijera a Dr. Stone, a través del comunicador, que abriera la compuerta trasera de la nave. Cosa que así fue. Y cuando Dr. Stone abrió la compuerta trasera de la nave, usando lo último que le quedaba de fuerzas, Gravatak sujetó fuertemente a Overflow y dio un gran salto en gravedad cero para llegar a la compuerta y entrar a la nave. Dr. Stone. Exaltado pero qué. Izukus. Regresando a la normalidad arranca esta cosa, ahora. Sin rechistar, Dr. Stone rápidamente puso en marcha la nave a gran velocidad para huir lejos de ahí y regresar a la base rebelde. Rat, S. Serio. Dabi. ¿Los seguimos, señor? Deku. Destransformándose, no. Deja que se vayan, Dabi. Extrañado, Pero. Deku. Serio, hazme caso. Ellos volverán. Después de todo, los héroes siempre regresan para terminar el trabajo. Dabi. Entendido, señor. Tras decir eso, Dabi junto a Duise y el resto de los soldados que quedaban hicieron un saludo en X en señal de respeto hacia su líder para después retirarse de ahí y proceder con la restauración de la torre. Mientras que Deku y su amada se quedaron ahí por unos segundos más, hasta que el peliverde cayó de rodillas al piso y empezó a toser sangre. Deku. Tosiendo sangre, cof.
Toga, preocupada, ven, cariño. Te llevaré adentro para darte la medicina y que puedas descansar. Toga rápidamente ayudó a su amado a ponerse de pie para regresar adentro y que éste pueda descansar un rato. Mientras tanto, con nuestros dos protagonistas, luego de la feroz batalla que tuvieron con el líder supremo, estos ahora mismo se dirigían a la base rebelde a bordo de una nave junto con Asmuth y Dr. Stone, el cual este último se encontraba curándolos a los dos. Izuku, adolorido, eso estuvo cerca. Izuku 10. Adolorido, sí, jajaja, Asmuth. Tuvieron suerte de salir vivos de ahí. A pesar de que solo los estaba probando, lograron darle algo de batalla a Deku. Dr. Stone, listo. Con eso sería todo. Izuku, gracias por tu ayuda. Izuku 10. Sí, de verdad muchas gracias. Dr. Stone, sonriendo, no es nada. Asmuth. Ahora, debemos de regresar a la base rápido para decirles a todos el plan que está tramando Deku. Izukus. Asintiendo, sí. Dr. Stone. A propósito, ¿cuál es el plan que está planeando el líder supremo? Izuku. Creo que sería mejor que te lo contáramos en la base junto con el resto, ya que debemos de planear una estrategia para detenerlo. Mientras decía esto último, nuestro querido Pelibert recordó la historia que les contó Deku y el cómo fue que tuvo que soportar varios años de tortura y lamentos. Izuku. ¿Serio? Aún no puedo creer lo que le hicieron. Izuku 10. Yo tampoco, pero eso no es excusa para lo que está tramando. Pero de algo estoy muy seguro. Izuku. Volteando a verlo. Izuku 10. Decidido, debemos detenerlo. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo logrará. Además, tal vez suene algo loco, pero siento que el destino fue el que nos trajo aquí, a este universo, para poder salvarlo de las manos de nuestro yo malvado. Izuku. Sonriendo determinado, sí, tienes razón. Ahora es nuestro deber detenerlo, pase lo que pase, aunque nos cueste la vida. Tras decir eso, ambos Izukus chocaron los puños con absoluta determinación, mientras que Asmuth veía toda esta escena con un pensamiento en mente. Asmuth. Pensando, puede que después de todo, aún haya esperanza para este mundo, pero si queremos detener a Deku de una vez por todas, ellos necesitarán todo el poder del Omnitrix. Y para eso, tal vez es necesario que les dé el control maestro. Pero, aunque se los dé, dudo mucho que eso sea suficiente para derrotarlo. Continuará.